Me llamo Elena Morales. Tengo 34 años y hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir, sino con dejar de fingir. Aquella noche Madrid respiraba un calor espeso, de esos que se quedan atrapados entre los edificios y te aplastan el alma. Eran las 10:20 cuando aparqué el coche frente a nuestro portal. Las luces del pasillo estaban apagadas y el timbre no sonaba. Subí las escaleras con las manos todavía negras de grasa, pensando en la ducha, en un plato caliente, en la voz de alguien que me dijera, ya está, descansa. Pero al abrir la puerta, solo me recibió el olor distante de la salsa de tomate, ese perfume de una cena que ya pasó. El salón estaba ordenado, demasiado ordenado, como si en esa limpieza hubiera un esfuerzo por borrar cualquier rastro de vida. Javier estaba en el sofá, con la tablet apoyada en las rodillas, los auriculares puestos, ajeno a todo. Los niños ya dormían. Me quedé de pie, intentando no romper el silencio. «Hola», dije. Él levantó la vista un segundo y respondió con un «hola», que sonó como el cierre de una puerta. Fui a la cocina, abrí el frigorífico. Un yogur medio vacío, pan seco, agua, ni un plato cubierto, ni un trozo de tortilla, nada. ¿No quedó nada de cena?, pregunté casi en un suspiro. No, cenamos a las 8, dijo sin mirarme. Podrías haberme dejado algo, murmuré. Elena, no sé a qué hora llegas. No puedo estar pendiente. No soy tu madre. Esa frase cayó como una piedra. Estuve en el túnel de Chamartín hasta las 9. Hubo un fallo en el sistema, respondí. Ese es tu trabajo, dijo él, encogiéndose de hombros. El mío termina a las 6. Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Esa frase se me quedó grabada, porque en casa lo mío parecía ser todo lo que nadie quería hacer. Preparé un sándwich con lo que había. Mientras lo comía en silencio, vi una nota amarilla en la encimera. Lucía, recoger a los niños 17:30. Lucía, su exmujer. Su nombre seguía apareciendo en nuestra casa como un eco, una presencia invisible que nunca se iba del todo. ¿Vino hoy?, pregunté sin pensarlo. Sí, trajo la mochila de Marina. Nada más. Sin explicación, sin gesto, solo ese tono neutro que duele más que cualquier grito. Terminé el sándwich, enjuagué el plato y lo dejé en el fregadero. Tus botas están en la entrada, casi tropieza Lucas con ellas, dijo Javier desde el pasillo. Perdón, ahora las muevo. Gracias. Y ya. Ni una palabra más. Ni un ¿cómo fue tu día? Ni un ¿te ves cansada? Solo la cortesía funcional de dos compañeros de piso que comparten facturas. Subí al dormitorio. Él ya estaba en la cama, con la luz azul del móvil iluminándole la cara. Llegas tarde, murmuró. Sí, hubo retrasos. Mañana tengo reunión temprano. ¿Puedes dejar listo el café? Claro. Gracias. Me tumbé a su lado, pero el colchón parecía dividirnos en dos mundos. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuchaba el tic-tac del reloj y pensaba que ese sonido se parecía mucho a nuestra vida. Constante, mecánico, sin alma. En algún momento me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió la imagen de una mujer con ojeras, con el cabello pegado al rostro, con una expresión que no reconocía. No era tristeza, era invisibilidad. Me di cuenta de que llevaba años desapareciendo en silencio, como una foto que pierde color con el tiempo. Me apoyé en el lavabo y pensé que quizás él tenía razón. Debía empezar a cuidar de mí misma, no esperando que me sirvieran un plato, sino aprendiendo a servirme uno. Cuando volví al cuarto, él ya dormía, respirando lento, ajeno. Me acosté despacio, miré el techo y sentí una certeza nueva, pequeña pero viva. No quería seguir sintiendo que sobraba en mi propia casa. Quizás el cambio no empezara con una gran decisión, sino con algo tan simple como cocinar para mí. Quizás el amor propio también tuviera sabor a pan tostado y a paciencia. Afuera, los coches pasaban lejos, y en el silencio entendí que lo que más dolía no era su indiferencia, sino mi costumbre de aceptarla. Esa noche no lloré, solo respiré y me prometí algo que no dije en voz alta. Mañana haré algo diferente, aunque nadie lo note.
porque tal vez el primer paso para dejar de ser invisible sea dejar de esperar que alguien te mire. El despertador sonó a las 6:30, pero ya estaba despierta. Llevaba media hora mirando el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el respirar tranquilo de Javier a mi lado. Era lunes, el principio de otra semana igual que las anteriores, y sin embargo algo dentro de mí era distinto. Pequeño, casi imperceptible, pero distinto. Me levanté despacio para no despertarlo. En la cocina el reloj marcaba las 6:47. Afuera, la luz de Madrid apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios. El suelo estaba frío, la nevera seguía igual de vacía que la noche anterior. Pan duro, un poco de leche, nada más. Respiré hondo y abrí la ventana. El aire olía a café de las panaderías del barrio y a los primeros coches arrancando. Me di cuenta de que cada mañana había corrido por rutina, preparando el desayuno para todos menos para mí. Café para él, cacao para los niños, tostadas, zumo, todo en automático. Nunca me había detenido a pensar si yo tenía hambre, si me apetecía algo distinto. Aquella mañana decidí cambiar eso. No sabía cómo empezar, así que simplemente salí. Bajé al pequeño supermercado de la esquina. El dependiente, un chico joven con ojeras, me saludó con un «buenos días», que sonó sincero. Compré pan recién hecho, huevos, mantequilla, fresas, café molido, miel y una pequeña flor blanca que vi en el mostrador. No tenía sentido práctico, pero era bonita, y en ese momento me pareció razón suficiente. Al volver, la casa seguía en silencio. Encendí la cafetera. El olor del café recién hecho se mezcló con el de la mantequilla derritiéndose en la sartén. Era un aroma simple, pero me hizo sentir viva. Puse una mesa para una sola persona. Un plato, una taza, un cuchillo, ni uno más. No por rencor, sino por claridad. Javier bajó en pijama con el móvil en la mano. Se detuvo en la puerta de la cocina, desconcertado. ¿No preparaste nada para los niños?, preguntó. Todavía duermen y pueden servirse después. ¿Y el mío? Hoy quise desayunar tranquila. Si quieres, hay pan. Me miró como si le hablara en otro idioma. ¿Estás enfadada por ayer? No, solo estoy cansada de servirme la vida en platos ajenos. Qué dramática te pones, Elena. Tal vez, dije cortando el pan, pero el drama también alimenta cuando no hay otra cosa. Él bufó y abrió el frigorífico. Sacó un yogur, lo comió de pie, mirando su pantalla. Yo bebí mi café sin decir nada. Me supo amargo, fuerte, real. Marina bajó con su bata azul. «Mamá, huele bien», dijo con una sonrisa soñolienta. «¿Qué haces?» «Desayuno», respondí. «¿Solo para ti?» «Sí, pero si quieres te hago uno». «No, está bien. Papá siempre me hace los cereales». «Perfecto. ¿Podemos desayunar contigo mañana?» «Claro, cuando quieras». Ella se sentó a mi lado un minuto, solo mirando mi plato, y luego corrió al baño a cepillarse los dientes. Me quedé observando la taza vacía, la flor blanca junto al plato. Era una tontería, pero sentí que aquella pequeña flor me acompañaba. Javier salió del piso sin despedirse, o tal vez lo hizo y yo no lo escuché. En el trabajo todo siguió igual, planos, cables, órdenes, pero en mi cabeza había una calma nueva, como si por primera vez en mucho tiempo no me doliera estar sola conmigo. Durante la pausa del mediodía, mi compañera Laura me ofreció comer juntas. ¿Seguro?, pregunté sorprendida. Siempre comes con el grupo de mantenimiento. Hoy quería algo más tranquilo, dijo. Nos sentamos en un banco frente al retiro. Hablamos de cosas pequeñas, libros, el calor, los trenes que no funcionan. Laura era el tipo de persona que no intenta arreglarte la vida, solo te escucha. Antes de despedirnos, me dijo: «A veces cuidar de ti misma empieza con desayunar sola, sin sentir culpa». Le sonreí porque no sabía que esas palabras serían mi lema el resto de la semana. Al volver a casa, el ambiente era distinto. Javier cocinaba pasta con los niños. Me saludaron con naturalidad. «Mamá, hoy hicimos espaguetis», dijo Lucas. «Papá los quemó un poco, pero están buenos». «Genial», contesté. «¿Comes con nosotros?»,
preguntó Javier mientras removía la salsa. No, ya comí. Voy a darme una ducha. Sentí sus ojos en mi espalda cuando salí de la cocina. No eran de enojo, sino de desconcierto. Estaba aprendiendo que cuando una mujer deja de girar en torno a los demás, el mundo se tambalea. En la ducha, el agua caliente me cayó sobre los hombros como un perdón. Pensé en lo poco que se necesita para sentirse viva. Un café propio, un silencio elegido, una decisión pequeña. Esa noche, cuando los niños dormían, Javier me dijo desde el sofá: ¿Vas a seguir con esa actitud? ¿Cuál actitud? La de soy independiente, no necesito a nadie. No es eso. Claro que necesito a la gente, pero también quiero necesitarme a mí. ¿Y qué pasa con la familia? Nada. Solo quiero ser parte de ella, no el soporte invisible que la sostiene. No respondió. Apagó la tele y subió. Yo me quedé un rato en el salón, mirando el reflejo de la ciudad en el cristal. En el edificio de enfrente, una mujer regaba las plantas de su balcón. La luz amarilla la envolvía, y pensé que tal vez la independencia no es soledad, sino una forma de luz propia. Al día siguiente me levanté antes que todos. Volví a preparar mi desayuno. Café, pan tostado con miel, fresas. Los niños bajaron, aún con el cabello despeinado. «Mamá, ¿puedo probar?», preguntó Marina. «Claro». Corté un trozo y se lo di. Sonrió. «Está rico. Papá no hace estas cosas». Javier apareció detrás de ellos, en camisa. «Buenos días», dijo con voz seca. «Buenos», respondí sin girarme. «¿Tienes que trabajar tarde otra vez?» «Probablemente. Hay una instalación en la línea 8. Podrías avisar antes», dijo. «Los niños preguntan por ti». «Lo haré». «¿Y vas a hacer solo tu desayuno todos los días?» «No lo sé. Por ahora me hace bien». «Como quieras». Era curioso cómo esa frase, como quieras, podía sonar tan parecida a me estás perdiendo sin decirlo. En el metro, entre desconocidos, miré mi reflejo en la ventana. Tenía el rostro cansado, pero distinto, como si la piel respirara otra vez. En el trabajo, Laura me dejó una nota en la mesa. «No te olvides de almorzar». Reí sola. Cuando salí del turno, me detuve frente a una pastelería pequeña. Compré un trozo de tarta de limón. No porque fuera mi favorita, sino porque no recordaba cuál era. En casa los niños ya dormían y Javier estaba en su despacho. Me senté en la cocina, comí la tarta en silencio y escribí en una libreta que había olvidado tener: «No estoy enfadada, solo aprendiendo a no tener hambre de aprobación». Al día siguiente, Javier salió antes de que despertara. Dejó un mensaje en la mesa: «Reunión, volveré tarde. ¿Los niños con Lucía?». Leí su nota mientras el sol entraba por la ventana. Preparé mi café. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Yo, en cambio, empecé a sentir el mío. Puse música baja, una canción vieja de Serrat, y me di cuenta de que sonreía, no porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, algo dentro de mí empezaba a moverse. Ese día llevé la flor blanca conmigo al trabajo, en un pequeño frasco de agua. Algunos la miraron con curiosidad, pero nadie preguntó. En el descanso la observé a la luz del sol. Parecía frágil, pero resistía. Pensé que tal vez así era yo también. Por la tarde, mientras esperaba el tren, me di cuenta de que no sentía miedo, ni tristeza, solo una especie de calma anticipada, como si la vida estuviera abriendo una ventana. Esa noche no hubo discusión, ni silencio hostil. Javier llegó tarde, yo ya dormía. En mis sueños caminaba sola por una playa de Valencia, con el viento despeinándome y un sabor salado en los labios. No sabía si era nostalgia o libertad, pero era mío. Y al despertar, aún podía sentirlo. Los días empezaron a tener bordes distintos. Antes todo era una masa continua de trabajo, cansancio y rutinas familiares. Pero ahora podía distinguirlos, como si cada día tuviera su propio color. El lunes olía a café amargo y a distancia. El martes a un silencio que se estiraba entre las paredes. El miércoles a una especie de calma extraña. Javier seguía con su agenda metódica, los niños con sus horarios y yo
simplemente existía en paralelo. No discutíamos, pero tampoco compartíamos nada. Era como vivir en una casa con varias temperaturas, ellos cálidos en su rutina, yo en una corriente de aire frío que cruzaba los pasillos. A veces escuchaba a Javier reír con los niños y me alegraba, pero enseguida venía esa punzada sutil de exclusión, como si esa alegría no me perteneciera. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Empecé a llegar más tarde del trabajo, no porque hiciera falta, sino porque no quería volver tan pronto. Caminaba por la Gran Vía sin rumbo, observando las luces de los escaparates, la gente que hablaba por teléfono, los turistas que se reían sin preocuparse por nada. Me gustaba ese anonimato, esa sensación de ser nadie. Una tarde me senté sola en un bar pequeño cerca de Atocha. Pedí vino tinto y una tapa de tortilla. El camarero me miró con curiosidad. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, respondí, solo a mí misma. Sonrió con esa mezcla de respeto y sorpresa que la gente tiene cuando ve a una mujer sola que no parece perdida. Mientras comía, recordé que hacía años no me sentaba en un sitio sin mirar el reloj. Esa noche llegué a casa a las 10. Javier estaba en el sofá viendo una película con los niños. Pensamos que ibas a cenar fuera, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Sí, comí algo. ¿Podrías avisar? Podría, respondí simplemente. Él hizo un gesto vago y siguió mirando el televisor. Subí al dormitorio. En el espejo vi mi reflejo con el maquillaje un poco corrido, el cabello revuelto por el viento y sonreí sin razón. No era felicidad, era alivio. Martes por la mañana, Javier salió temprano. Dejó los platos sin fregar. Antes los habría lavado en silencio. Ahora los miré un segundo y los dejé tal cual. No por rebeldía, sino porque ya no me correspondía arreglarlo todo. En el trabajo, Laura me propuso salir el viernes con algunos compañeros. Dudé un momento, pensando en los niños, en Javier, pero luego dije que sí. Te vendrá bien, dijo ella, y tenía razón. El jueves, al volver, encontré a Lucía en la puerta. Estaba dejando a los niños. Me saludó con una sonrisa correcta, sin rastro de hostilidad. Hola, Elena, dijo. Perdona, Javier no contestaba el móvil. No pasa nada. Su perfume quedó flotando en el aire después de que se fuera, dulce y antiguo. Cuando Javier bajó le dije, Lucía vino hace un rato. Sí, le pedí que trajera unas cosas de Marina. Podrías haberme avisado. No sabía que te molestaba. No me molesta, solo me gustaría saber quién entra en mi casa. Es la madre de mis hijos, respondió, como si eso lo justificara todo. Y esta también es mi casa, dije despacio. Nos miramos un segundo. Fue un silencio denso, de esos que no se rompen con palabras sino con distancias. Esa noche dormimos espalda con espalda. Al día siguiente me puse el vestido azul que hacía años no usaba. Laura me dijo que me quedaba bien. Fuimos a cenar a un restaurante en Malasaña, luego a un bar pequeño con música en vivo. Reímos, bailamos, hablamos de libros, de viajes, de lo que haríamos si no tuviéramos miedo. En algún momento me di cuenta de que no había pensado en Javier en toda la noche. Cuando volví, el reloj marcaba las 2. En la mesa del comedor había una nota. «Te pasaste. Los niños preguntaron por ti». La leí sin enfado, solo con una sensación de desajuste, como si cada uno viviera en un calendario distinto. El sábado por la mañana preparé café para mí. Javier bajó con gesto serio. «¿Hasta qué hora estuviste anoche?» «No muy tarde. Podrías haberme dicho algo. Como tú cuando cenas con ellos sin esperarme». No respondió. Se sentó, abrió el periódico y fingió leer. Marina apareció con su cuaderno de dibujo. «Mamá, ¿puedes ayudarme con esto?» «Pregúntale a tu padre», dije suavemente. «Estoy ocupado», murmuró él. «Yo también», contesté. Ella me miró confundida. Luego se fue al salón. Sentí una punzada en el pecho, pero no cedí. A veces los límites duelen, sobre todo cuando nunca los pusiste.
Por la tarde, los niños fueron al parque con Javier. Yo me quedé en casa limpiando despacio, en silencio. Puse música. Encontré un álbum viejo de fotos en un cajón. Viajes, cumpleaños, sonrisas congeladas. En ninguna aparecía yo. Era como si siempre hubiera sido la que sostenía la cámara. Cerré el álbum y lo guardé de nuevo. Esa noche, mientras cenábamos, Javier me dijo, «¿Estás diferente? ¿Mejor o peor? Solo diferente. Supongo que empiezo a existir. No digas tonterías. No lo es». Él me miró, pero no dijo nada más. Me di cuenta de que esa indiferencia ya no me hería, solo me confirmaba lo que había cambiado. Al acostarme, pensé que los días separados no habían empezado cuando dejé de cenar con ellos, sino mucho antes, cuando él dejó de verme, y que tal vez no era un castigo, sino una forma de respiración. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, por primera vez, yo también. Hay conversaciones que no empiezan con palabras, sino con el peso de lo que se ha callado demasiado. Durante días, Javier y yo apenas cruzamos frases. Vivíamos en la misma casa, pero parecíamos dos inquilinos que comparten factura de luz y agua sin cruzarse en los pasillos. La rutina siguió su curso. Los niños, el trabajo, los platos que se lavaban solos, el silencio que servía de cortina entre nosotros. Pero dentro de mí algo se estaba acumulando, como una presión constante detrás del pecho. Era una mezcla de rabia, tristeza y lucidez. Había pasado demasiado tiempo pensando que hablar solo servía para empeorar las cosas, pero esa noche supe que el silencio era lo que realmente me estaba destruyendo. Eran casi las 10. Los niños dormían. En la televisión sonaba un programa cualquiera, esos que llenan el ruido del fondo sin que nadie los mire. Javier estaba en el sofá, con el teléfono en la mano. Su rostro iluminado por la luz azul del móvil parecía el de un extraño. Me quedé unos segundos observándolo, sintiendo que ya no lo conocía, o peor, que quizá nunca lo había conocido realmente. Me senté frente a él sin avisar. ¿Podemos hablar?, pregunté. Él levantó la vista, molesto por la interrupción. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Suspiró, como si hubiera esperado ese momento solo para evitarlo. Elena, estoy cansado. Mañana tengo que madrugar. Yo también estoy cansada, Javier, pero hay cosas que no pueden seguir así. Así como... Así como si viviéramos vidas paralelas bajo el mismo techo. Él dejó el móvil a un lado. No entiendo por qué dramatizas todo. Tenemos trabajo, tenemos hijos, una casa, estamos bien. No, Javier, no estamos bien. Tenemos cosas, no paz. Tenemos rutinas, no amor. Otra vez con eso. No es otra vez. Es la primera vez que me escuchas de verdad. ¿Sabes hace cuánto no me preguntas cómo estoy? No lo sé. Exacto, porque no te importa. Lo dije sin gritar, con una calma que me sorprendió. Él frunció el ceño. Claro que me importa, pero no puedo estar pendiente de tus emociones todo el tiempo. Tengo suficiente con mi trabajo y los niños. Y yo no, ¿verdad? Dije con una sonrisa cansada. Yo también tengo trabajo, Javier, pero además cargo con todo lo invisible. Las citas médicas, las tareas, las compras, las llamadas, las pequeñas cosas que mantienen este hogar en pie y ni siquiera lo notas. Eso no es verdad, replicó. Siempre te he valorado. ¿Valorado? Me tratas como si fuera parte del mobiliario. Estoy ahí, pero no me ves. Cuando cocino, cuando llego tarde y no hay cena, cuando intento hablar y cambias de tema. Me has convertido en el silencio que rodea tu vida. Estás exagerando, dijo bajando la voz. Todo el mundo se acomoda con los años. Acomodarse no es desaparecer, Javier. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te escriba poemas? Quiero que me mires cuando te hablo, que recuerdes que detrás de esta ropa de trabajo hay alguien que se cansa, que sueña, que siente, siempre tan sensible, siempre tan ciego. Respondí. Hubo un silencio largo. Sentí que algo se rompía, pero no afuera, sino dentro. Dime una cosa, dije despacio. Si mañana pierdo mi trabajo, si dejo de ganar dinero, ¿me seguirías queriendo? Su expresión cambió. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una honesta. Claro que sí.
No lo pienses, respóndelo de verdad. Si yo no aportara nada, si no sostuviera económicamente esta casa, si no llenara los huecos que tú dejas, ¿me querrías igual? Elena, por favor, no respondas con evasivas, solo dime la verdad. No es tan simple. Exactamente, no lo es. Pero debería serlo, ¿no crees? El amor debería sobrevivir a un sueldo, a una lista de tareas, a la eficiencia. Él se pasó las manos por el rostro. Estás buscando problemas donde no los hay. Estoy señalando los que tú ignoras. No todo tiene que ser perfecto. No pido perfección, Javier. Pido presencia. Estoy aquí, ¿no? Dijo abriendo los brazos. No. Estás sentado frente a mí, pero hace años que no estás. Estás en tu rutina, en tu teléfono, en tus excusas, pero no en mí. Él se levantó del sofá, empezó a caminar por la habitación. No sé qué quieres de mí. Quiero sentir que no soy una extraña en mi propia casa, que no soy un gasto necesario o una pieza funcional. Quiero dejar de sentir que todo lo que soy se resume en lo que hago. Nadie te ha dicho eso. No hace falta. Me lo dices cada vez que no me miras, cada vez que me hablas como si fuera una colega. Él me miró por fin, pero no con ternura, sino con cansancio. Tal vez tú también cambiaste, Elena. Ya no eres la misma. No, Javier, no soy la misma, y eso no tiene por qué ser malo. Me cansé de sostenerlo todo sin que nadie me sostenga a mí. Me cansé de fingir que esto era suficiente. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a ir? No lo sé, pero sí sé que no quiero seguir viviendo en esta versión de nosotros. Se sentó otra vez, hundiéndose en el sofá. Su voz bajó. No entiendo qué te pasa. Antes eras feliz. No, antes estaba anestesiada. Confundía la costumbre con felicidad. ¿Y ahora qué eres? Ahora estoy despierta. Y eso duele, pero también libera. Él no dijo nada más. En la televisión, una pareja de ficción discutía por motivos más pequeños que los nuestros, y por un momento me pareció cruelmente irónico. Me levanté para apagar el televisor. El clic del mando sonó como un cierre. Voy a dormir, dije. Haz lo que quieras, murmuró. Eso estoy haciendo, respondí. Subí las escaleras con el corazón golpeando despacio, no de miedo, sino de certeza. En el dormitorio, mientras me cambiaba, vi nuestro reflejo en el espejo del armario. Dos figuras borrosas que ya no encajaban. Me senté en la cama, sin llorar. El llanto es una forma de pedir consuelo, y yo ya había dejado de esperarlo. En su lugar, sentí algo nuevo, una especie de silencio limpio, como si el aire se abriera paso entre ruinas. Cuando Javier subió, fingí dormir. Se metió en la cama sin decir palabra. El colchón crujió. Durante unos minutos solo escuché su respiración, regular, casi ajena. Pensé que si alguien nos mirara desde fuera, diría que éramos una pareja normal, cansada, adulta. Pero dentro de esa escena perfecta solo quedaban dos soledades enfrentadas. Cerré los ojos y supe que esa conversación no nos había salvado, pero me había salvado a mí. Había puesto palabras donde antes había silencio. Y aunque él no entendiera nada, yo por fin entendía todo. Entendía que el amor no muere de gritos ni de traiciones, sino de falta de atención, de rutina disfrazada de paz. Entendía que había pasado años esperando un gesto, una frase, una mirada que me confirmara que todavía valía la pena quedarme. Pero esa noche comprendí que cuando tienes que rogar por ser vista, ya estás viviendo a medias. Antes de dormir, miré por la ventana. La ciudad seguía despierta, con luces parpadeando en la distancia. Me imaginé caminando sola por esas calles, sin tener que medir mis pasos para no molestar a nadie. Me imaginé respirando sin pedir permiso. Quizás aún no sabía cómo hacerlo, pero la idea me dio una especie de vértigo hermoso. Apagué la lámpara. En la oscuridad sentí que algo terminaba, sí, pero también que algo empezaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era mío. Hay decisiones que no se toman de golpe, sino en silencio, mientras doblas la ropa o lavas los platos. Durante las semanas siguientes, cada pequeño gesto se convirtió en una señal.
El sonido del cepillo de dientes de Javier, las luces encendidas que yo apagaba, las cenas en las que ya nadie hablaba. Todo era una coreografía automática de una familia que se mantenía en pie por pura costumbre. Pero dentro de mí, el guión estaba cambiando. No buscaba una pelea ni una revancha. Buscaba una salida. Una mañana, mientras los niños desayunaban, abrí el portátil y escribí en el buscador: Abogados de Familia Madrid. No lo hice con lágrimas ni temblores. Lo hice con la serenidad de quien sabe que ya intentó todo. Llamé a uno que tenía buenas reseñas. Una voz amable me contestó: Buenos días, despacho del señor Torres, ¿en qué puedo ayudarla? Dudé un segundo antes de decirlo. Quisiera informarme sobre separación de bienes. La frase me salió limpia, sin grietas. Me dieron cita para el viernes por la tarde. Colgué y respiré. No era el final todavía, pero sí el principio de algo que ya no tenía retorno. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Javier no notó nada, o no quiso notar. El jueves me pidió que recogiera a Lucas del entrenamiento. Lo hice, pero mientras esperaba, observé a los otros padres hablar, reír, mirar sus relojes. Yo me sentía fuera de lugar, como una actriz que ya no recordaba su papel. Lucas salió corriendo y me abrazó. ¿Podemos ir por un helado? Me reí. Claro, pero no le digas a tu padre. Caminamos hasta una heladería del barrio. Lo miré mientras comía, con la boca manchada de chocolate. Pensé en todo lo que iba a cambiar y en todo lo que debía proteger. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó. Sí, mi amor, solo cansada. Papá dice que trabajas demasiado. Tal vez tenga razón, pero si no trabajas, ¿cómo compramos helado? Sonreí. Los niños entienden la vida mejor que los adultos. Esa noche, mientras Javier veía las noticias, subí al dormitorio y abrí un cajón. Saqué una carpeta donde guardaba mis nóminas, facturas, extractos bancarios, todo lo que demostraba lo que había sostenido durante años, no como una venganza, sino como una manera de poner orden a mi historia. El viernes fui al despacho del abogado. Era un edificio antiguo cerca del Paseo del Prado. El señor Torres era un hombre mayor, de voz serena, con ojos que parecían haber escuchado demasiadas despedidas. Me ofreció café. Cuénteme, señora Morales. Le hablé sin adornos, del matrimonio, de los hijos, de la rutina que se había vuelto jaula. Él no me interrumpió. Tomaba notas en silencio. Cuando terminé, dijo: Lo primero es proteger su independencia económica. Tiene trabajo estable, eso ayuda. ¿Las cuentas están a nombre de ambos? Sí, pero la mayoría de los ingresos son míos. Entonces abra una nueva cuenta solo a su nombre. No lo haga en el mismo banco. Asentí. ¿Y los niños? Custodia compartida si no hay conflictos graves, pero usted necesita un espacio propio antes de hablar de eso. Ya lo he pensado. ¿Tiene a dónde ir? Aún no, pero lo encontraré. Firmé algunos documentos preliminares, autoricé la consulta. Las letras bailaban frente a mí, pero mi mano no tembló. Cuando salí, el aire de la calle me pareció distinto, más liviano. Llamé a Laura. ¿Puedes salir esta noche? ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo quiero hablar con alguien que me escuche. Nos encontramos en un bar tranquilo. Le conté lo esencial. Ella no me juzgó, solo dijo: Estás haciendo lo correcto. A veces cuidar de ti misma significa que alguien más te llamará egoísta. Esa noche dormí poco. Escuché a Javier moverse, abrir cajones, caminar por la casa. A las 3 de la mañana bajé a la cocina a beber agua. Él estaba sentado, mirando su teléfono. «¿No duermes?», dijo. «¿Tú tampoco? ¿Qué te pasa últimamente?» «Nada que pueda arreglarse en una noche». «¿Estás distante?» «Solo más consciente». «¿De qué?» «De lo que soy sin ti». Su mirada fue un espejo incómodo. No entiendo esa necesidad de dramatizar. No dramatizo. Solo ya no quiero fingir. ¿Fingir qué? Que somos felices. Hubo un silencio tenso. ¿Estás pensando en dejarme?, preguntó casi en un susurro. No respondí. Elena, tenemos una familia. Sí, y quiero que nuestros hijos vean un ejemplo de amor, no una rutina vacía. Podemos arreglarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste de verdad?
No dijo nada. Exacto, murmuré. Me fui a la cama, dejándolo en la oscuridad. El sábado busqué apartamentos, pequeños, con luz natural. Encontré uno en Lavapiés, con paredes blancas y una terraza diminuta. Fui a verlo al mediodía. El agente me abrió la puerta con entusiasmo. No es grande, pero tiene encanto. El suelo crujía. Las paredes tenían grietas, pero entraba un sol cálido por la ventana. Me gusta, dije. ¿Desea reservarlo? Dudé solo un segundo. Sí. Pagué la señal y salí con el contrato en la mano. No sentí miedo, sino una calma extraña. Caminé por el barrio, compré pan y flores en una tienda pequeña. Pensé en los fines de semana futuros, en el silencio elegido, en la posibilidad de empezar de nuevo. Esa tarde Javier me envió un mensaje. Vamos al cine con los niños. ¿Vienes? Miré la pantalla. Podía haber ido, podía haber fingido normalidad una vez más. Pero escribí. No, gracias, tengo cosas que hacer. No mintí. Tenía que hacerme cargo de mí. En la noche, cuando regresaron, los niños me abrazaron. Te guardamos palomitas, dijo Marina. Gracias, mi amor. Javier me miró con una mezcla de confusión y distancia. ¿Todo bien? Sí. Estás rara. Estoy viva. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el suelo, rodeada de cajas medio vacías. Saqué la carpeta del abogado, los recibos, los papeles del nuevo piso. En una hoja escribí mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y debajo, en letras pequeñas, una frase. Estoy empezando de cero, pero por fin empiezo. La doblé y la guardé en un cajón. Esa noche no soñé con Javier, ni con los niños, ni con la casa. Soñé con un tren que salía de una estación. Yo estaba en la ventanilla, el paisaje cambiaba rápido, y en el reflejo del cristal me veía sonriendo. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, Javier me dijo sin levantar la vista. He pensado en lo de anoche. ¿Y? No quiero que tomes decisiones precipitadas. No son precipitadas, son tardías. Podemos intentarlo de nuevo. Para intentarlo hay que reconocer que algo está roto. Entonces dime qué necesitas. Lo miré y sentí una compasión nueva, sin rencor. Necesito verme fuera de ti. Eso no tiene sentido. Lo tiene para mí. Su silencio fue una respuesta. Los niños bajaron corriendo y la conversación terminó. Más tarde, mientras Javier los llevaba a fútbol, llamé al abogado. Confirmo la separación de bienes, dije. Perfecto, señora Morales. Le enviaremos la documentación final. Al colgar, me quedé quieta. No sentí triunfo, ni tristeza, solo una certeza. Había elegido. Por la tarde empaqué algunos libros. La taza donde tomaba mi café, una manta. Puse música, esa canción de Serrat que decía «Caminante no hay camino». Me sorprendió no llorar. Me sentía ligera, como si mi cuerpo por fin se hubiera puesto al día con mi mente. Cuando Javier volvió, notó las cajas. ¿Qué haces? Preparando algunas cosas. ¿Te vas? Sí. ¿Cuándo? Pronto. ¿Y los niños? Seguirán viéndonos a ambos, pero yo necesito un lugar para mí. Estás loca. Tal vez, pero una locura lúcida es mejor que una cordura vacía. Subí las escaleras, dejándolo allí con su desconcierto y su orgullo. En el espejo del pasillo me vi diferente, no más joven, pero más viva. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que lo más difícil no sería irme, sino no mirar atrás. Y aún así, estaba lista, porque hay llamadas que te despiertan y firmas que te devuelven el nombre. Y yo, por fin, había recuperado el mío. El día que llevé mis cajas al nuevo apartamento, el cielo de Madrid estaba cubierto de un gris suave, como si la ciudad también se preparara para un cambio. El edificio olía a pintura reciente y a pan recién hecho del horno de la esquina. Subí las escaleras con el corazón golpeando despacio, no por miedo, sino por esa mezcla de nervios y alivio que llega cuando cruzas una puerta que es solo tuya. El piso era pequeño, una habitación, una cocina con azulejos desiguales, un balcón diminuto con vista a los tejados.
Pero la luz entraba sin pedir permiso, bañando las paredes como si celebrara mi llegada. Dejé las cajas en el suelo y me senté en el suelo, respirando hondo. Por primera vez en años, el silencio no pesaba. Era limpio, abierto, mío. El primer día lo pasé desempacando despacio, como si cada objeto tuviera que negociar su lugar en esta nueva vida. Coloqué los libros en una estantería improvisada, la taza donde siempre tomaba el café sobre la encimera, las flores que había comprado en lavapiés en un frasco de cristal. Cada cosa, por insignificante que fuera, parecía tener otro significado aquí. Encendí la cafetera, abrí la ventana y escuché el ruido de la calle. Los niños saliendo del colegio, los músicos callejeros afinando guitarras, las conversaciones en los bares. Madrid seguía igual, pero yo era distinta. Esa noche cociné pasta con ajo y aceite. Nada más. La comí en el suelo, con un vaso de vino barato y una vela encendida sobre una caja. No había televisión, ni ruido de fondo, ni nadie diciéndome qué hacer. Me sorprendió reírme sola. No era una risa eufórica, era una risa que venía de dentro, como si mi cuerpo por fin entendiera que estaba a salvo. Cuando terminé de cenar, me acosté sobre un colchón sin sábanas, mirando el techo. Pensé en los niños, en cómo explicaría este nuevo orden del mundo. No quería que sintieran que había una ruptura, sino una reorganización del amor. Dormí poco, pero por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas. Los días siguientes fueron un experimento de independencia. Aprendí a escuchar mis propios ritmos. Me levantaba temprano, caminaba hasta el trabajo con música, saludaba a los vecinos, reconocía caras nuevas. Javier llamaba a veces, con un tono extraño, entre la cortesía y la confusión. ¿Cómo estás?, preguntaba. Bien, respondía. Los niños te echan de menos. Yo también a ellos. ¿Podrías venir a cenar una noche? Quizás. Pero no iba, no todavía. El primer fin de semana que los niños vinieron al apartamento, llenaron el espacio con su risa. Marina corrió de una punta a otra. Es pequeño, pero bonito. Lucas se asomó al balcón. Mira, mamá, se ve todo el barrio. Les preparé pan con chocolate y jugo de naranja. Luego sacamos los pinceles y pintamos un mural en una de las paredes. Un sol amarillo, un gato azul, y en el centro 3 figuras tomadas de la mano. Somos nosotros, dijo Marina. Sí, sonreí, nosotros tal como somos. Esa tarde, cuando Javier vino a recogerlos, miró el dibujo en la pared y luego me miró a mí. Te ves bien, dijo. Gracias. ¿No te sientes sola? No, me siento tranquila. Los niños están felices contigo. Lo sé, no dijo más. Se fue, y cuando la puerta se cerró sentí algo parecido a la gratitud. Esa semana Laura vino a visitarme. Trajo vino y pan. No puedo creer que lo hayas hecho, dijo mirando el apartamento. Sí, ni yo. ¿Y cómo te sientes? Como si me hubieran quitado una mochila que llevaba desde siempre. ¿Y Javier? Confuso. No entiende que no lo odié, solo dejé de necesitarlo. Eso lo matará más que el odio, dijo ella sonriendo. Poco a poco, la vida comenzó a tomar un ritmo nuevo. Iba al trabajo, cocinaba para una, leía por las noches, cuidaba mis plantas. Las paredes se llenaron de cuadros que los niños hacían los fines de semana. Había días buenos y días grises, pero incluso en los grises había algo de libertad. Una tarde de lluvia, Javier me llamó. ¿Podemos hablar? Acepté. Vino con gesto serio, la mirada cansada. Se sentó frente a mí en la mesa donde solía trabajar. No entiendo cómo llegamos a esto, dijo. Yo sí, respondí. Llegamos porque dejamos de mirarnos. Yo no te quise hacer daño. No lo hiciste, solo me ignoraste. Pensé que estabas bien. Eso fue lo peor, Javier, que creyeras que el silencio era comodidad. Se pasó una mano por el pelo. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? ¿Para qué? ¿Para volver a lo mismo? No, para hacerlo mejor. ¿Y qué cambiarías? Te escucharía más. No basta con escuchar, Javier. Hay que ver. Y tú solo miras cuando algo falta. Se quedó callado. Miró las paredes, el mural,
las flores, el desorden bonito de mi nueva vida. Parece que aquí hay más vida que en nuestra casa, porque aquí no tengo que fingir orden. Te echo de menos. Yo también echo de menos algunas cosas, pero no a costa de mí. ¿No hay esperanza? Hay respeto, eso ya es mucho. Nos quedamos en silencio. Por un momento vi al hombre que había amado, el que me hacía reír en los viajes, el que pintaba la habitación de los niños con música de Sabina. Pero ese hombre se había quedado atrás, enterrado bajo años de rutina. Lo acompañé a la puerta. Antes de irse dijo, «Nunca pensé que te irías de verdad». Yo tampoco, hasta que me quedé. Cuando cerré la puerta sentí una mezcla de ternura y fin. Esa noche escribí en mi libreta, «La independencia no es una huida, es una forma de volver a casa». Pasaron los meses. En el trabajo me ofrecieron un proyecto nuevo en Valencia, supervisar una instalación junto al puerto. Acepté sin pensarlo. Cambiar de ciudad por unos meses me pareció una extensión natural de este proceso. Los fines de semana viajaba de vuelta para ver a los niños, y cada vez que regresaba a mi pequeño piso, el sol me recibía igual, como un viejo cómplice. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. En Valencia descubrí otra versión de mí, una que salía del trabajo y se quedaba mirando el mar sin mirar el reloj. Caminaba descalza por la orilla y pensaba en todo lo que había dejado atrás. No con dolor, sino con una gratitud que no sabía que podía sentir. Una tarde, mientras tomaba un café frente al Mediterráneo, me llegó un mensaje de Javier. He estado pensando en todo. Gracias por abrirme los ojos, aunque haya sido así. Le respondí. Ojalá te veas tú también, no por mí, por ti. No volvió a escribir. Y eso estuvo bien. Los niños venían algunos fines de semana. Construíamos castillos de arena, recogíamos conchas, hablábamos de libros. No me preguntaban si iba a volver a casa. Entendieron que esa casa ya no existía, pero que el amor seguía en todas partes. Una noche, mientras los acostaba, Marina me preguntó, ¿Eres feliz, mamá? Creo que sí. Papá dice que tú estás mejor sin él. ¿Y él? ¿Cómo está? Triste, pero tranquilo. Entonces los dos aprendimos algo. Cuando regresé definitivamente a Madrid, mi apartamento me pareció aún más mío. Las plantas habían crecido, las paredes olían a café y a pintura vieja. Laura vino a ayudarme a colgar un espejo nuevo. ¿Tienes luz propia?, dijo. Sonreí. La tuve siempre, solo estaba tapada. Javier vino una última vez para dejar el cuaderno de dibujo de Lucas. Miró a su alrededor. No pensé que te acostumbrarías tan rápido. No me acostumbré, me encontré. ¿Fui tan malo? No, solo estabas cómodo, y yo confundí tu comodidad con amor. Perdón, ya no hace falta. ¿Tú me perdonas? Sí, pero no para volver, sino para seguir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Te ves distinta. Porque ya no me duele ser yo. Cerró la puerta despacio. Esa fue la última vez que lo vi como esposo, y la primera que lo vi como alguien que formó parte de mi historia, no de mi presente. Aquella noche cociné pasta con albahaca y mantequilla. Puse música y abrí las ventanas. La ciudad estaba viva, las voces subían desde los bares, alguien reía, otro cantaba. Pensé en la frase que me había dicho una vez, «Eres adulta, cocínate tú misma». Entonces sonreí. Tenía razón, aunque nunca imaginó que esa frase sería mi liberación. Cocino para mí, me dije, no porque no haya nadie más, sino porque quiero, porque merezco mi propio cuidado, porque el amor que ahora tengo no necesita testigos. Me serví una copa de vino y me senté junto al balcón. La luz del atardecer caía sobre la mesa, tiñendo todo de dorado. En ese momento supe que mi vida no estaba empezando desde cero, sino desde mí, que no era el fin de una historia, sino el principio de muchas otras. Y mientras el viento movía las cortinas, levanté la copa hacia la nada y susurré, por mí.
El amanecer entró por la ventana como una caricia lenta, bañando las paredes con un tono ámbar. El reloj marcaba las 6:40. Madrid seguía medio dormida, y por primera vez en muchos años no sentí la urgencia de correr. No tenía que preparar desayunos para otros, ni llenar mochilas, ni pensar en conversaciones que terminaban en silencio. Solo el olor del café recién hecho, el pan tostado y la brisa que venía del balcón. Me senté frente a la ventana con mi taza entre las manos, mirando cómo la ciudad despertaba. Pensé en todo lo que había pasado, los días vacíos en la casa vieja, las discusiones suaves que eran más frías que los gritos, el silencio que me enseñó a escucharme las cajas, la firma en la oficina del abogado, la primera noche en este piso. Todo eso formaba una línea que ahora entendía. No era una ruptura, era una traducción. La versión de mí que había sido invisible se había transformado en una mujer que ya no pedía permiso para existir. El trabajo seguía exigente, pero distinto. Ya no llegaba agotada al punto de llorar en el coche. Había aprendido a parar, a decir no, a comer tranquila, a no justificar mi cansancio. Laura decía que me veía más alta, aunque midiera lo mismo. No sé qué hiciste, pero ahora entras a una sala y todo cambia, me dijo un día en tono de broma. Solo dejé de entrar pidiendo disculpas, le respondí. Mis hijos eran el hilo que mantenía todo unido. Los fines de semana venían al apartamento como si fuera una fiesta. Dormían en colchones en el suelo, pintábamos las paredes, cocinábamos pancakes con demasiada miel. Cuando llegaba el domingo por la noche, los llevaba de vuelta a la casa de Javier. A veces él salía a la puerta con los brazos cruzados. Ya no había hostilidad, solo una cortesía madura, casi melancólica. Gracias por traerlos. De nada. ¿Todo bien en el trabajo? Sí, ¿y tú? Bien. Tranquilo. Y siempre ese momento incómodo, ese segundo donde los dos sabíamos que había más que decir, pero ya no era necesario. Una tarde, cuando el otoño empezaba a teñir los árboles del retiro, Javier me llamó. Su voz sonaba más baja, más humana. ¿Podemos hablar un día? No por nosotros, por los niños. Quiero que sepan que seguimos siendo una familia, aunque sea distinta. Acepté. Nos encontramos en una cafetería donde solíamos ir antes de casarnos. Las sillas seguían siendo las mismas, el café igual de amargo. Gracias por venir, dijo. No vine por ti, vine por ellos, respondí con calma. Sonrió con tristeza. Lo sé. Y aún así, gracias. Hablamos de los niños, de la escuela, de sus nuevos amigos. Todo normal, pero había una ternura vieja en el aire, algo parecido al respeto que llega cuando ya no hay nada que reclamar. En un momento, Javier dijo, a veces pienso que te perdí antes de que te fueras. Es posible, respondí. Las cosas no se rompen de golpe, primero se agrietan. Nunca te quise hacer daño. No lo hiciste, solo no me viste. Bajó la mirada. ¿Alguna vez podríamos haberlo arreglado? Quizás si hubiéramos hablado cuando todavía dolía y no cuando ya estábamos anestesiados. Asintió. Eras más fuerte de lo que pensaba. No, solo dejé de tener miedo. ¿De qué? De estar sola. Descubrí que la soledad no mata. Lo que mata es la indiferencia. Se quedó callado un rato, removiendo el café con una cucharilla que tintineaba como un metrónomo. A veces los niños me preguntan si vas a volver. ¿Y qué les dices? Que no lo sé. Diles que no hace falta volver cuando uno no se ha ido del todo. Me miró con los ojos húmedos. ¿Te ves feliz? Lo soy, a mi manera. Y me alegra, de verdad. Por primera vez le creí. Cuando nos despedimos, se inclinó un poco hacia mí, como si quisiera abrazarme, pero no lo hizo. Se limitó a decir, cuídate, Elena. Tú también, Javier. Salí del café sin mirar atrás. Sentí el aire frío de octubre en la cara, el olor a hojas mojadas, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Con el tiempo, los recuerdos dejaron de doler. Ya no había rabia, ni culpa, ni nostalgia, solo memoria. A veces, al escuchar una canción que solíamos poner en casa, me sorprendía sonriendo, no por lo que fue, sino por haber sobrevivido a lo que no fue.
Empecé a escribir en las noches, en una libreta vieja. No era literatura, era desahogo. Frases sueltas. El silencio también habla. El amor propio no grita, se construye. La libertad no se parece al ruido, sino a un respiro. Un sábado por la tarde, mientras preparaba comida para los niños, Lucas me preguntó: «Mamá, ¿tú estás sola?» «No, estoy contigo y con Marina». «No, digo, sin papá». «Ah», sonreí. «No estoy sola, cariño, estoy conmigo y eso también cuenta». Marina lo miró y dijo: «Papá dice que tú eres valiente. Papá aprendió a mirar tarde, pero aprendió». Luego los abracé. A veces el amor más puro no está en lo que dura, sino en lo que enseña. Pasaron los meses, y un día Laura me convenció para viajar. «Vamos a Valencia un fin de semana, a ver el mar». Dudé, pero al final acepté. Llegamos un viernes por la tarde. Caminamos por la playa vacía. El cielo era un espejo gris. El olor a sal me golpeó como un recuerdo. Recordé aquella vez, en mis sueños, cuando me veía caminando sola por la orilla. Ahora era real. Me quité los zapatos y caminé descalza. El agua estaba fría, pero deliciosa. Laura me observaba sonriendo. «No pareces la misma». «¿Por qué no lo soy?» «¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?» «Sí». «Y de lo cerca que estuve de no llegar». Esa noche cenamos junto al mar. El sonido de las olas acompañaba cada palabra. Hablamos de los miedos, de las mujeres que aprenden a empezar de nuevo, de los hombres que no saben cómo quedarse. Laura me dijo: «No necesitas pareja, necesitas paz». «Ahora lo sé», respondí. Durante años creí que la paz era el silencio de otro, y era el mío. Regresé a Madrid el domingo por la noche con una calma diferente. El lunes, mientras subía las escaleras del metro, sentí que cada paso tenía propósito. En el trabajo me ofrecieron un ascenso, supervisora de campo. Acepté sin pensarlo, no porque quisiera poder, sino porque ya no temía tenerlo. Aprendí que no debía disculparme por ser capaz. El apartamento empezó a llenarse de vida. Nuevas plantas, fotos con los niños, una lámpara de pie, música los domingos. Empecé a recibir a compañeros de trabajo, a cocinar para amigos. Reír en mi cocina se volvió un símbolo. Nadie me esperaba, y por eso todo era elección. Una tarde de invierno, mientras barría, sonó el timbre. Era Javier. Llevaba una bufanda gris y una expresión tranquila. «Solo venía a traer el abrigo de Marina». «Gracias. ¿Puedo pasar un momento?» Dudé, luego asentí. Entró y miró alrededor. «Tienes buen gusto». «Tengo tiempo para tenerlo». Se rió suavemente. «No te imaginaba así». «¿Cómo?» «Libre». «Siempre lo fui, solo que no lo sabía». Se sentó un instante. Hablamos de los niños, del trabajo. Me contó que estaba saliendo con alguien, una mujer del ayuntamiento. Lo dijo con cuidado, como pidiendo permiso. «Me alegra, Javier». «¿De verdad?» «De verdad. Todos merecemos otra oportunidad, incluso tú. Eres más generosa de lo que merezco». «No es generosidad, es cierre». Se quedó un momento en silencio. «Gracias, Elena, por no odiarme. No tengo tiempo para eso. Estoy ocupada viviendo». Cuando se fue, el silencio volvió a llenar el espacio. Pero ya no era vacío. Era un silencio pleno, con sentido. Miré por la ventana. La tarde caía sobre los tejados y el viento movía las cortinas. Encendí la luz del balcón. Era mi ritual, un recordatorio de que había luz incluso después de las tormentas. Los años siguientes pasaron sin dramatismo. Los niños crecieron, Laura se mudó a otra ciudad, Javier rehizo su vida. Yo seguí trabajando, viajando, aprendiendo. En verano me escapaba al norte a ver el mar. En invierno me refugiaba en mis libros y en el olor del café. Aprendí a disfrutar del espacio entre los ruidos, ese momento donde el mundo respira. Un domingo, ya entrada la primavera, Marina me regaló un cuaderno. En la portada había escrito: «Para mamá, que aprendió a empezar». Dentro había dibujos de nuestra familia, ella, Lucas, yo y una casa pequeña con una ventana luminosa. «¿Por qué la luz es tan grande?», le pregunté. «¿Por qué es tuya?». Esa noche abrí el balcón. La ciudad estaba viva, como siempre.
Pero algo en mí estaba en silencio, no porque faltara ruido, sino porque por fin había paz. Recordé la primera noche en que me dijeron, cómete sola, aquella frase que había dolido tanto. Ahora sonreí. No sabían que me estaban dando un mapa. Cociné para mí, puse música baja, serví vino. Cada cosa tenía un ritmo, un sentido, una armonía. Mientras cenaba, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían aprendido a existir sin permiso, en las que todavía están atrapadas en casas donde el amor se volvió rutina, en las que aún creen que cuidarse es egoísmo. Les habría dicho, no hay mayor acto de amor que salvarte a ti misma. No es abandono, es regreso. No es ruptura, es reencuentro. Cuando terminé de comer, me quedé un rato escuchando la ciudad. Un coche pasó, un perro ladró, alguien reía en la calle. Todo seguía igual y, sin embargo, todo era distinto. En el fondo de la taza quedaba un poco de vino. Lo levanté como un brindis silencioso. Por mí, por la mujer que tembló antes de hablar, por la que firmó papeles con las manos frías, por la que se fue sin ruido, por la que aprendió a cocinar para sí misma, por la que ya no espera que la vean porque ahora se ve sola. La vida, pensé, no siempre te devuelve lo que das, pero si aprendes a escucharte, siempre te devuelve lo que necesitas. El reloj marcó las 11. Cerré las ventanas. El apartamento olía a ajo, a vino, a hogar. Apagué las luces y me metí en la cama. La sábana estaba fría, pero el corazón no. Y mientras el sueño me envolvía, pensé en todo lo que había sido ruido. Los gritos, las rutinas, los silencios forzados, las cenas sin palabras. Todo eso ahora era paz. La misma paz que llega cuando dejas de esperar a que alguien te salve, porque entiendes que ya lo hiciste tú. Y en la oscuridad, con el eco lejano de la ciudad respirando, sonreí. Ya no estaba sola, estaba conmigo. Y eso, por fin, era suficiente. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te llegó más al corazón.